Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una red de emisoras de radio y de televisión en las plataformas que transmiten en este país y en el resto del mundo. Estamos ya en las puertas del mes número 10 del año, señores. En las puertas del mes número 10. Caminando hacia final de año, con la gracia de Dios, la compañía de ustedes. Qué bueno. El presidente Abinader se encuentra en México para participar en los actos de posesión de la nueva presidenta de México. La Junta Central Electoral amplió el plazo para la presentación de candidaturas para optar por los puestos de la Junta Central Electoral. Serán escogidos por 4 años los nuevos incumbentes. La reforma constitucional en manos de los diputados ahora, luego de ser aprobada de urgencia por los senadores. El PLD se sacude internamente por la expulsión sumaria de Carlos Amarante Barret. ¿Buena o mala? Veremos los resultados. En Haití el lío interno continúa entre las fuentes de poder mientras Naciones Unidas amplía a 1 año la misión de paz en favor de lograr un restablecimiento de la institucionalidad en ese país. Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, sometido a juicio federal por 5 cargos de violaciones que le pueden costar caro. La reforma fiscal se va como ya encadenando bien cuáles son los términos según una publicación del matutino Listín Diario, en que da detalles específicos de buenas fuentes sobre por dónde viene esa reforma. Lee Ballester, militar, la Marina, vicealmirante de la Marina, de mucha experiencia, pasa a ocupar la dirección de migración. Uno de los cargos más complejos, más difíciles que tiene el estamento oficial en República Dominicana. La Voz de los Estados Unidos de América analiza los retos y los temas pendientes tras la 79 Asamblea General de Naciones Unidas celebrada la semana pasada en Nueva York. Estos y otros temas después de la pausa. El presidente Luis Abinader ordenó a la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, que le lleve el listado de los funcionarios que no han presentado todavía sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas. Ortiz Bosch dijo que no puede precisar los nombres de los funcionarios incumplidores porque tiene que llamarlos y verificar la plataforma para confirmar. Las autoridades de Industria y Comercio de Haití anunciaron una serie de prohibiciones a los productos y mercancías perecederos que son llevados desde los mercados fronterizos y exportados hacia ese territorio. Los requisitos son los siguientes: que el producto tenga el nombre comercial a la lista de ingredientes, cantidad neta en el sistema métrico internacional, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, instrucciones y avisos para el uso normal y conservación del producto, el país de origen, el número de lote, nombre o razón social y dirección del fabricante, envasador o distribuidor y cualquier otra información obligatoria relativa a determinados productos. La situación generada tras la designación como ministro de Deportes por el presidente Luis Abinader de Kelvin Cruz, uno de los candidatos más votados del país, obteniendo más del 78% de los sufragios para continuar por un tercer periodo en la alcaldía de La Vega. El expresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara, explicó que de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral 20-2023, específicamente en su artículo 95,
la solución sería la celebración de elecciones extraordinarias. El asesinato del líder del movimiento libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, confirma que las aseveraciones de Estados Unidos y Europa son mentiras, ha declarado el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Hablando en una reunión del gabinete, el mandatario iraní señaló que la muerte de Nasrallah en los bombardeos israelíes al sur de Beirut, confirmada por Hezbollah el sábado, ha demostrado una vez más que este régimen criminal de Israel no se adhiere a ninguna norma ni marco internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hablará pronto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y declaró que debe evitarse una guerra total en Oriente Medio, tras los últimos ataques de Israel en el Líbano y la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. A punto de subir en el avión presidencial, Biden respondió brevemente a un par de preguntas de los periodistas que le acompañan sobre la situación en Líbano, donde bombardeos israelíes han decapitado la cúspide militar de Hezbollah tras una escalada bélica sin precedentes. El alcalde Eric Adams, con cargos federales y tras haber comparecido el pasado viernes ante el Tribunal Penal de Manhattan para ser procesado y compelido a volver el próximo 2 de octubre, proclamó en una iglesia en el Bronx: "No voy a renunciar, voy a reinar". El ejecutivo municipal, al hablar desde el púlpito de la iglesia reformada presbiteriana en Manuel, en el Bronx, durante un evento de la Red de Acción Nacional, entre otras cosas, manifestó a los feligreses que no permitiré que la acusación penal en mi contra me impida seguir sirviendo a la gente de New York. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader se encuentra en México. Se encuentra en México asistiendo a la juramentación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asume, la primera mujer que asume en México el poder. Reemplaza a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de 6 años que impuso un estilo de gobierno en México y que sale con una amplia popularidad, sustituido por una mujer de su propio partido y un delfín suyo, por así decirlo, y que asume México en situaciones de muchas tensiones en todo el continente, en América Latina, en el mundo, las relaciones con España, de México con España, las relaciones de México con Estados Unidos, la ruta de los inmigrantes para entrar ilegalmente a Estados Unidos, con muchos desafíos por delante. Luis Abinader es uno de los 17 jefes de Estado y de gobierno que estarán presentes o que están ya en México para participar en esos actos de toma de posesión. Interesante porque de estos apoyos, de estos espaldarazos, de estas referencias de los gobernantes, por ejemplo, del continente, tiene mucha importancia lo que es esa solidaridad internacional. Una solidaridad que se ha mostrado, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Usted dirá, pero ¿y qué efectividad ha tenido?
Bueno, quizás ninguna práctica en el hecho de que Maduro persiste, Nicolás Maduro y su camarilla persisten en el poder y se aleja cada vez más la posibilidad de la oposición de lograr que se le entregue el poder ganado en las urnas. Entonces usted dirá, ¿y de qué vale toda esa solidaridad, toda esa amistad? Y pone en el caso mucha gente de referencia de lo que pasó con Juan Guaidó cuando fue reconocido como un gobierno, como un presidente en paralelo a partir del 2015 y no surtió ningún efecto y finalmente Juan Guaidó termina caminando por las calles de Nueva York comiendo hamburger y fuera del poder que nunca tuvo. Y eso entienden mucho que es lo que va ganando Nicolás Maduro al ir pasando el tiempo. Ya hace 2 meses de las elecciones, 28 de julio de este año, y ya estamos entrando en octubre. 2 meses y tanto del proceso de las elecciones y Nicolás Maduro, a fuerza y coraje, dijo, nos quedamos en el poder. Y las actas con las que usted ganó, es que actas ni actas, nos quedamos en el poder. Es la fuerza, es la dictadura. La oposición ha hecho ya, pero no tiene fuerza. La dictadura de Maduro, del chavismo, controla los estamentos, el electoral, la justicia, las fuerzas armadas. Controla todos los estamentos, controla el poder. Para colmo, Edmundo González Urrutia, que era el presidente que enfrentó, el candidato presidencial que enfrentó a Maduro, salió huyendo y está en España. María Corina Machado, una mujer de armas a tomar, está echando el pleito, pero cada vez más se va acomodando la situación en Venezuela al status quo que mantiene el madurismo y el chavismo. Estos movimientos de solidaridad en los que República Dominicana ha participado militantemente, nos ha costado choques con el gobierno de Venezuela al punto de que no tenemos diplomáticos allá y ahora, este lunes, acaba de retirarse la seguridad del Estado dominicano en las propiedades del gobierno venezolano como son la embajada y la sede del consulado. A su propia suerte, que contraten seguridad privada si quieren tenerla. Aquí no hay ningún problema porque le va a costar un dinerito tener que pagar una seguridad privada, pero nosotros tener una seguridad privada en nuestras instalaciones en Venezuela sí es peligroso porque está allá el poder dictatorial que son capaces de cualquier cosa. Capaces de cualquier cosa. Aquí en República Dominicana eso va a estar preservado. No le quepa dudas a nadie. Entonces, hablamos de qué vale esa solidaridad. Es lo que podemos hacer los pueblos. No podemos invadir a Venezuela y sacar a Maduro en un golpe militar. La presión es lo que puede llevar a la reflexión o acciones internas que lleven a la racionalidad y al cumplimiento de la realidad de lo ocurrido en las votaciones. Aquí hay muchos dominicanos incluso que apoyan el régimen dictatorial y dicen que lo están haciendo bien y que las cosas son como dice Maduro y como dice Chávez. Yo no lo creo. Y hay mucha gente que no lo cree y el gobierno dominicano como tal, encabezado por el propio presidente de la República, no creen en esas posiciones del chavismo ni del madurismo y lo tildan como una verdadera dictadura, un régimen de fuerza que se impone por encima de la institucionalidad. Qué bien. Pero esa es la solidaridad. Para el día 2 de octubre, este miércoles, fue postergado el cierre de la presentación de postulaciones ante el Senado de la República de aspirantes a una de las 10 posiciones en juego para dirigir la Junta Central Electoral. Son 5 miembros titulares, uno que va a ser presidente, uno que va a ser secretario y los demás, o sea, vocales, o sea, miembros del tribunal, no es un tribunal, del Pleno de la Junta Central Electoral y 5 suplentes. Los actuales, 3 de ellos
están postulando para continuar en el cargo, encabezados por el presidente del organismo, Román Jaques Liranzo, quien no cabe dudas, no le cabe dudas a nadie, y así lo proclaman políticos, oficialistas y de la oposición, la sociedad civil en sentido general, los medios de comunicación, casi unánime en el país, la postura de que la Junta Central Electoral actual lo ha hecho bien, que hizo el trabajo para el cual está diseñado. No solamente la preparación y la ejecución de las elecciones, llevada a feliz término sin ningún tipo de controversia ni de problemas, sino además de eso la reorganización de todo el proceso con las actas del Estado Civil, la preparación, el montaje para la renovación de la cédula de identidad y electoral, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento al día de los libros del Estado Civil, donde se asientan los nacimientos, donde se registran los fallecimientos para establecer la realidad de la matrícula, por así decirlo, de ciudadanos del país. Trabajo bien hecho, bien organizado, sin un solo escándalo, que a decir de la generalidad de la sociedad dominicana, le merece continuar en el cargo, por lo menos por los próximos 4 años, para concluir todo este proyecto, todo este proceso de consolidación e institucionalización de la Junta Central Electoral como un organismo a prueba de cualquier dificultad y de cualquier situación, y concluir con el proceso de renovación de la cédula de identidad electoral que debe comenzar en cualquier momento. Enhorabuena la labor que ha hecho la Junta Central Electoral, su matrícula encabezada por su presidente, Román Jaques Liranzo, y todo parece apuntar sin mayores controversias de que deberán continuar en la posición por los próximos 4 años. La reforma constitucional, el proyecto de convocatoria a la Asamblea Revisora para reformar la Constitución de la República en 4 aspectos principales, fue aprobada de urgencia el pasado viernes por el Senado y ya pasó a la Cámara de Diputados, que tiene también un informe emanado de la Comisión Bicameral que estudió y oyó todos los pareceres de diferentes sectores sobre el proyecto de reformas presentado por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader, y tiene más o menos una idea clara y una estructura bastante clara de hacia dónde va. La oposición, encabezada por la Fuerza del Pueblo y por el PLD, están opuestos radicalmente a la reforma. No que en esto sí, en esto no, a la reforma. No quieren reforma constitucional. El partido oficial, que tiene mayoría, apoya la reforma, aunque con algunas enmiendas sobre el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo. Con la mayoría que tiene el PRM, no cabe dudas de que el proyecto será aprobado y que irá a la convocatoria que deberá hacerse 15 días después que sea promulgada esta ley rutinaria de convocatoria a la Asamblea Revisora. Y entonces veremos ya cuáles van a ser en el contexto final las reformas a aplicar a la Constitución sobre la base de los 4 puntos solicitados, planteados por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader. Los candados al periodo de gestión de un presidente por 2 periodos consecutivos, hasta por 2 periodos consecutivos, o sea, 8 años. Reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. La unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Y el mecanismo para la escogencia, la designación del titular
del Ministerio Público, o sea, el Procurador General de la República. Son los 4 puntos fundamentales. Concomitantemente se siguen dando informaciones sobre la reforma fiscal que deberá venir. Y el Listín Diario publica este lunes, de la pluma de Cándida Acosta, una brillante periodista especializada en los temas de la economía. Doña Cándida Acosta hace un recuento, según fuentes que ella ha obtenido en su calidad de periodista, de editora de los temas económicos del Listín Diario, los detalles que ha obtenido muy bien detallados en una historia muy bien elaborada, muy bien estructurada, que deja claramente entendido cuáles son los propósitos del proyecto de reforma fiscal a que se va a abocar el gobierno. 2 son los oficiales todavía porque no se ha presentado el proyecto, pero sí giran en ese entorno. No cabe dudas de que giran en ese entorno. La forma detallada con que Cándida Acosta aborda esta historia indica que sus fuentes son las mejores, que sus fuentes son las más oficiales que se pueda entender, que se pueda creer, que se pueda esperar. Los detalles son precisos y establece una coherencia desde la visión del gobierno sobre la reforma que quiere aplicar, la reforma fiscal que quiere aplicar. Donde pone, donde da, donde quita, donde reorganiza, donde reacomoda, donde reestructura. Ese es un tema que vamos a analizar con muchos detalles próximamente con nuestro analista económico, Carlos Cuello, porque hay necesariamente que ver esas evaluaciones para poder sacar conclusiones de conjunto, porque no es una cosa, quita aquí, pon allí, esto bueno, esto malo. No, es una estructura general que va acompañada con el proyecto de presupuesto ya presentado para el 2025 y que fue depositado en las cámaras legislativas el viernes pasado. Como establece la ley, tiene que estar presentado el proyecto de presupuesto para el año próximo, a más tardar el 1 de octubre, debe estar en las cámaras. Ya llegó el viernes de las manos del director de presupuesto, José Rijo Presbot, y entonces se va a comenzar a analizar esto y entonces estos ajustes que plantea la reforma fiscal tienen mucho que ver con lo que está planteado en el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos para el 2025. Por eso, esas informaciones que de sus buenas fuentes da la periodista Cándida Acosta, yo las tomo como muy reales, muy a la mano y muy de lo que es el propósito que tiene el gobierno. Por demás, el prestigio de Cándida Acosta así lo señala. No de la que anda publicando sensacionalismo ni disparates. Eso es así. Lee Ballester entra a dirigir migración. Ese es el tercer director de ese controversial departamento del gobierno, la Dirección de Migración. El primero de ellos fue Enrique García, dirigente del partido, dirigente del PRM, salió un par de años después, unos años después, y fue designado como cónsul general en la ciudad de Boston. Le siguió Venancio Alcántara, quien hasta este domingo fue el director de migración. Con altas y bajas, un hombre de medidas duras, enfrentado también a muchas situaciones internas de motivaciones no santas que se mueven en estamentos como este de migración, con los tráficos ilegales de indocumentados, principalmente desde Haití, con denuncias de presiones y acciones reñidas con el respeto
a personas intervenidas por ser indocumentados, el constante tráfico de haitianos por la frontera en una forma casi olímpica, en vehículos repletos, autobuses y jipetas, repletos de personas que cruzan por la frontera, cruzan en vehículos y tienen que ser, por lógica, cruzar por puestos oficiales, por carreteras oficiales. Todo esto navega en un mar de una maraña realmente de denuncias de irregularidades, de situaciones de quejas, de críticas, en un momento en que la posición del gobierno es mantener los niveles de presión sobre la inmigración ilegal, haciendo las deportaciones, las repatriaciones que sean necesarias y tratar de controlar la cantidad de inmigrantes que entran a República Dominicana para evitar engrosar ya esa matrícula de indocumentados de Haití que están en el país, que hacen vida común y que son parte de la queja de muchos dominicanos por el desplazamiento que producen en los hospitales, en las escuelas, por ejemplo, en la línea de consumo nacional, por ejemplo, en los empleos, por ejemplo, en el tráfico cultural, por ejemplo. O sea, que es una situación embarazosa. El vicealmirante Lee Ballester es un militar de talla, un hombre recto, de firmes convicciones, un veterano militar que ha ocupado los puestos más importantes. Fue subjefe de la Marina, ahora estaba ocupando uno de los puntos más sensitivos que tiene la inteligencia nacional, el C5I, que es una estructura de inteligencia a nivel nacional que opera desde la Secretaría o el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Allí están sus instalaciones y donde se tiene un monitoreo generalizado del país como instrumento de inteligencia del Estado de máxima jerarquía. Manejan mucho el tema frontera, manejan mucho incluso el tema de seguridad interna en el país. Tienen un sistema de monitoreo, de observación nacional que los hace un instrumento eficiente y amplio para la seguridad nacional. De ahí viene Lee Ballester después de un par de años dirigiendo ese departamento trascendente para el país y ahora pasa a recibir la dirección de migración. Enhorabuena al vicealmirante Lee Ballester. Señores, en los Estados Unidos, Eric Adams, el alcalde de color demócrata, sometido a 5 cargos federales, soborno, corrupción, pero el más serio de esto es colaboración con un gobierno extranjero sin el conocimiento de los Estados Unidos como su país. Colaboración para la instalación de un consulado en la ciudad de Nueva York, de Turquía, colaboración con el gobierno, con funcionarios turcos para una serie de operaciones de negocios. Y esto tiene consecuencias muy serias en los Estados Unidos. Dicen los analistas en el New York Times de hoy que si bien los cargos son fuertes, va a haber un poco de controversia para poder probar las acusaciones, porque es muy complejo poder probar las acusaciones, más si el intervenido, el acusado, se declara inocente totalmente de los cargos pronunciados. En el caso, por ejemplo,
de Manuel Rocha, colombiano norteamericano, acusado también de colaborar con un gobierno extranjero, con Cuba en este caso, se declaró culpable a final de cuentas. En el caso de Bob Menéndez, si bien él se declaró inocente inicialmente, después se declaró responsable familiarmente de lo que había ocurrido, de colaborar con gobiernos extranjeros, indicando que fue su esposa la que hizo algunos negocios y algunas cosas, y que el dinero sí lo tenía guardado, y la barra de oro y una serie de cosas, pero asumió responsabilidades sobre esto. En este caso, Eric Adams, yo no tengo nada que ver con eso. Vamos a ver. Pero es una situación engorrosa porque en la ciudad de Nueva York, tanto los alcaldes como los gobernadores han recibido serios problemas y serias acusaciones. Recordemos el caso de Mario Cuomo, recordemos el caso de Di Blasio, que han sido sometidos y han sido incluso obligados a renunciar o destituidos. Son varios los casos en este sentido. Y recuerden que también fue en la ciudad de Nueva York donde hace unos meses se encontraron culpables de una serie de cargos al candidato presidencial y el potencial dentro de los dos candidatos, ganador de las elecciones del 5 de noviembre, porque corre junto con Kamala Harris bastante empatados los dos por la presidencia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump. Ahí lo condenaron en la ciudad de Nueva York. O sea, ahí la justicia es bastante fuerte. Pero vamos a ver qué pasa con este caso de Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, en Haití, donde sigue la situación, la violencia ha cobrado, señores, 3.661 personas que han muerto por la violencia en las calles de Haití a consecuencia de la acción de las bandas que dirige ese delincuente Cheriser, apodado Barbecue, que ha desafiado a las autoridades, a la sociedad de Haití, no solamente a ellos, sino a la comunidad internacional. Ha secuestrado, ha matado gente de otros países, incluso relacionados con estamentos de poder, como el caso de la hija y el yerno de un congresista de los Estados Unidos. Secuestro de 17 misioneros de Utah, así por el estilo. 3.661 muertos y contando, Parece lo que está ocurriendo en Israel frente al Líbano en esta ocasión, ya no con los palestinos de Hamás necesariamente, aunque eso no se ha olvidado y sigue la acción, pero una guerra descarnada, abierta contra la alta dirigencia de los organismos, de los grupos terroristas de Hezbollah que operan desde el sur del Líbano. Duro contra ellos. Han matado varios de los altos dirigentes de esos grupos terroristas. Y la situación está en carne viva en esa parte del mundo, en Medio Oriente. Lo de Haití está más concentrado a lo interno del propio Haití. Allá es una situación que puede desbordar las fronteras incluso del mundo y puede provocar situaciones inenarrables. Ojo con eso. Ojo con eso. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. La voz de los Estados Unidos de América, la VOA,
en su foro interamericano de esta semana, analiza los retos y las metas de la 77 Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada que inició la semana pasada en la ciudad de Nueva York. Nuestro presidente Luis Abinader tuvo un discurso importante, interesante en esa Asamblea General, donde fijó posiciones claras sobre la situación de Haití, sobre la situación de Venezuela y las posiciones de República Dominicana, sobre la situación interna de República Dominicana y principalmente sobre la situación de la democracia en el continente y en el mundo. Las debilidades y los retos que enfrenta el ejercicio de la democracia como sistema de gobiernos para nuestros países, como sistemas de gobernanza para nuestros países, con una advertencia clara de que es un mecanismo que tenemos la obligación de fortalecer para evitar caer en las barbaridades como las de Venezuela, como las de Nicaragua, como las de hace tanto tiempo en Cuba, para citar 3 ejemplos. La 79 Asamblea General de Naciones Unidas, metas y retos. La Voz de los Estados Unidos de América lo analiza bajo la conducción de Gonzalo Abarca. Con este panel, con estas discusiones, con este análisis de la Asamblea de la ONU, ponemos punto final a esta emisión de Oye País de esta noche y los convoco para mañana. Aquí nueva vez, en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Vean este debate sobre los retos y metas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hasta mañana. Hoy en Foro, los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los presidentes y jefes de Estado de todo el mundo se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York durante el periodo 79 de sesiones de la Asamblea General. Los líderes han abordado temas como la paz y la seguridad, entre otros. Pero Ángela González ya está con nosotros desde el centro neurálgico de la acción, la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿cuáles fueron los temas recurrentes, de los líderes en sus discursos durante el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas? Adelante. Pues uno de los temas recurrentes que hemos escuchado de mandatarios de todos los hemisferios ha sido la situación de Venezuela, lo que ha sucedido post elecciones en Venezuela. Hemos escuchado que varios mandatarios han sentado su postura, algunos pocos como Bolivia han hecho se han solidarizado con el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que otros han hecho críticas muy fuertes, inclusive escuchábamos recientemente en la jornada de ayer de Uruguay que dijo que si la comunidad internacional no actúa, pues vamos a ver un escenario similar con otros países con lo que está sucediendo en Venezuela, pero fue justamente el mandatario estadounidense Joe Biden quien en su discurso en el día inaugural de estos discursos, pues justamente se refirió a este tema de Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Vimos ese anhelo universal por los derechos y la libertad en Venezuela, donde millones votaron por un cambio que no ha sido reconocido. Pero no puede negarse, el mundo sabe la verdad. Gonzalo, y otro tema que sobre todo ha sido un flagelo para la región en Latinoamérica y que no pudieron ignorar los mandatarios que aquí han entregado su discurso en este foro es el tema de la migración. En especial escuchamos de Panamá cómo se ha generado esta crisis en lo que es el tapón, la serranía del Darién, en esta frontera entre Colombia y también entre Panamá, y donde pues muchos migrantes, más de 500,000 migrantes han hecho su paso por
esta serranía y cómo no solamente genera una crisis humanitaria, sino también está generando una crisis medioambiental. Escuchamos de varios de los países también que han sido receptores de esta migración causada también a raíz de la situación política en Venezuela, y pues fue justamente el mandatario de Chile quien se pronunció al respecto de este tema también. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Y la guerra de Ucrania no podía faltar como tema central también de esta Asamblea General de la ONU, y pues así lo vimos porque el presidente Volodymyr Zelensky pues asistió incluso desde días antes a su discurso y estuvo en varios eventos paralelos, incluso en el estado de Pensilvania, y donde en su discurso pues también se le vio bastantes preocupaciones, aunque varios mandatarios en Latinoamérica hicieron un llamado a la paz, a que se acabe esta guerra y sobre todo al desarme, pues también se escuchó de una preocupación en especial por los países que están cerca a Ucrania, y en palabras del propio Volodymyr Zelensky advirtió de esta ofensiva, una ofensiva nuclear que Rusia pudiera estar preparando. Dios no lo quiera, si Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no va a conocer de fronteras y lamentablemente varias naciones van a sentir los efectos devastadores. Otro de los conflictos que aquejan el planeta es el conflicto que se vive en el Medio Oriente y la avanzada de Israel en el Líbano, y pues justamente varios países de la Liga Árabe se han pronunciado al respecto de esta nueva preocupación. También por su lado el Líbano dijo que esto es una violación flagrante a lo que es la soberanía libanesa, y inclusive el presidente del Consejo Europeo pues condenó este ataque a civiles y se buscan soluciones desesperadas. Pues te comento que esta Asamblea General está sucediendo en paralelo a lo que ha sido el avance, esa nueva escalada de Israel, y pues muchos mandatarios tal vez en sus discursos no tenían todavía como esa reacción al respecto de este nuevo frente que abre Israel, pero escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo en Yemen sobre esta avanzada del Líbano y la posición de varios países árabes. La única forma de detener la brutal agresión de Israel al Líbano es por medio de un frente de la comunidad internacional, por medio de todos los libaneses y de su proceso de toma de decisiones, por medio de la no interferencia en los asuntos internos. Luego de varios aplazamientos y de que incluso se llegara a pensar de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no asistiría a esta asamblea, finalmente lo hizo y se encuentra justamente entregando este discurso donde muchos de los asistentes a esta plenaria de la Asamblea General pues se levantaron, se salieron en protesta, en señal de protesta. Sin embargo, en su discurso ha defendido este derecho justamente de defensa de Israel y ha también lanzado una advertencia a otros países como Irán que quieran hacer ataques a Israel, sin dejar claro si, aunque dijo que defiende la paz, cómo habría una salida a este conflicto, a esta nueva escalada en lo que está sucediendo en el Líbano. All that has to happen is for Hamas to surrender. Todo lo que pedimos es que Hamas se rinda, deponga sus armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta lograr la victoria. No hay sustituto para ella. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, habló con Celia Mendoza, de La Voz de América, sobre los desafíos institucionales y de seguridad que enfrenta la región de acuerdo con la posición del gobierno de Estados Unidos. Al referirse a Venezuela en específico, el funcionario reiteró a los estadounidenses que desistan de viajar a ese país y destacó el reto democrático que representa esa nación. Bueno, yo creo que el propósito de la comunidad internacional en este momento es de seguir empujando para la transparencia.
aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso, a cambio de la oposición democrática que ha puesto a conocimiento público miles y miles de actas de la elección demostrando la victoria de Edmundo González Urrutia. Yo creo que la comunidad internacional tiene que empujarle a los grupos políticos y fuerzas en Venezuela a dialogar, a llegar a una vía para una transición democrática que refleja la voluntad popular expresada en las urnas el 28, ¿no? Durante las últimas semanas, Estados Unidos anunció sanciones adicionales, también sanciones de visas. ¿Podríamos ver sanciones adicionales si Venezuela y el gobierno de Maduro no reacciona frente a las peticiones internacionales y obviamente la denuncia que ha hecho inclusive Naciones Unidas de abusos contra los venezolanos, detenciones contra la oposición política? Estamos estudiando eso. No voy a decir de antemano lo que vamos a hacer, pero vamos a utilizar las herramientas que tenemos para reflejar la importancia del respeto a la democracia y los derechos humanos, y obviamente el hecho de que miles de personas en Venezuela han sido encarcelados por expresar sus ideas y sus preferencias políticas es algo sumamente preocupante para nosotros. Y vamos a hacer ese proceso en conjunto con la comunidad internacional, como lo hemos hecho en la OEA y la ONU. Hay 4 estadounidenses detenidos recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hay preocupación de que esto vuelva a convertirse en una estrategia por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas de tratar de recolectar estadounidenses para generar una presión? Bueno, antes de todo quiero subrayar lo que dice en nuestro aviso consular, que los norteamericanos no deben viajar ni visitar a Venezuela precisamente por el peligro de ser encarcelados indebidamente. El régimen de Maduro no ha dado nada de evidencia de lo que se acusa a esas personas, y ojalá que haya acceso consular para esas personas para averiguar su estado de salud, y para que tengan acceso a un abogado y todos los derechos que uno debiera de tener bajo las convenciones internacionales. ¿Existe preocupación de estas posiciones que han tomado países como Honduras y Bolivia de inmediatamente reconocer a Maduro como el presidente de ese país tras las elecciones, a pesar de los cuestionamientos? Los países que no respetan la democracia, obviamente, están libres de seguir no respetando la democracia, pero para la inmensa mayoría de los países de la región y del mundo, una bofetada a la democracia que hemos visto en Venezuela es algo que merece una respuesta por parte de la comunidad internacional, abogando y haciendo todos los esfuerzos a favor de la democracia. Nicaragua es otro país donde Estados Unidos ha hecho fuertes declaraciones acerca de las violaciones de derechos humanos, detenciones irregulares. Justo hace muy poco hubo una liberación de detenidos donde Estados Unidos logró esto y con la ayuda de Guatemala. ¿Qué nos puede decir acerca de la situación en Nicaragua, que en medio de la crisis en Venezuela hemos perdido un poco la atención? Bueno, logramos la liberación de 135 personas indebidamente encarcelados en Nicaragua. Vamos a seguir tratando de mejorar la situación al respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua.
hay un camino hacia un retorno a la comunidad internacional para Nicaragua y ellos pueden empezar con un paso hacia el respeto a los derechos humanos y también los derechos democráticos fundamentales de sus ciudadanos. Y obviamente vamos a seguir abogando a favor de eso todos los días. En una entrevista concedida a La Voz de América, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió a la migración en el continente y las opciones, ¿no?, a las que apuesta Estados Unidos para controlar su flujo masivo. Nichols también abordó la crisis política y social en Haití. Bueno, no quiero adelantar, pero sí vamos a expresar nuestro compromiso de aumentar el apoyo que estamos dando para el manejo ordenado de la migración en la región. Los centros de movilidad segura que tenemos en varios países han dado caminos de inmigración ordenados, seguros y a varios países y también a los Estados Unidos, y han dado la oportunidad para las personas de quedarse donde estén y no tener que emigrar más. Nuestra región tiene que enfrentar un reto jamás visto. Hay más de 100 millones de personas en marcha alrededor del mundo. Es la época de más migración que hemos visto en la historia. Entonces, tenemos que trabajar en su conjunto 22 países para manejar el tema, ¿no? Hay una transición en México, obviamente estará cambiando de presidente a presidenta muy pronto. ¿Cómo ve esta relación? México ha sido fundamental en la lucha no solamente del narcotráfico, pero también en las alianzas estratégicas que tienen las dos naciones para controlar la migración. ¿Esto se mantendrá y cómo ha sido el resultado de esta alianza que se ha fortalecido con la administración Biden? Bueno, México es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Hay una comunidad mexicana, chicana en los Estados Unidos enorme. Hay una relación sumamente estrecha entre los Estados Unidos y México y esperamos continuar y estrechar aún más la relación México-Estados Unidos y estamos dando la bienvenida a la presidenta Sheinbaum y tengo toda la confianza que vamos a tener una relación espectacular con ella. Pasando a Haití, es uno de los temas con más preocupación para la región y especialmente los Estados Unidos lo ha hecho público. Ustedes están buscando y se mantendrá esta posibilidad de que busquen una segunda misión de Naciones Unidas, una misión de paz como la que se estableció en el 2004 en Haití, y Estados Unidos estaría trabajando en esto, que desde el Consejo de Seguridad se pueda lanzar una misión de cascos azules. Bien, lo que estamos buscando es crear un sistema de financiamiento claro, predecible y algo que puede dar la misión en Haití la capacidad de entender las necesidades del pueblo haitiano. Los Estados Unidos han aportado más de $365 millones para la misión hasta la fecha y vamos a aumentar nuestro apoyo. Sin embargo, la mayoría de los países alrededor del mundo no han contribuido financiamiento ni logística ni material para la misión que se necesita. Tener una misión de, como dice, cascos azul, podría hacer la misión más predecible en cuanto a esos 3 ejes de apoyo. Sin embargo, estamos siempre dispuestos a considerar otras vías de mantener la misión, pero eso implica que los demás países tienen que aportar su dinero.
¿Qué tan difícil podría ser en este momento en el que no hay un compromiso, y esto es algo que ha criticado el secretario general dentro de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Rusia en ocasiones ha ido en contra de algunas de las propuestas de los Estados Unidos, China en ocasiones está en contra? ¿Cree que en Haití podría haber consenso para lanzar una misión de paz, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad tendría que aprobarlo? Yo espero que sí, porque yo creo que todos los miembros del Consejo de Seguridad entienden la necesidad para el pueblo haitiano, y la comunidad del Caribe, CARICOM, de que y la región en su conjunto, de que haya un mejor porvenir para el pueblo haitiano. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, concedió también una entrevista a La Voz de América. La migración y la relación entre Estados Unidos y su país estuvo entre los temas en los que fijó la posición oficial del gobierno de México. Así abordó la funcionaria el tema de la migración. Hemos escuchado a jefes de Estado de todas, yo diría de todas las regiones, y también podemos observar que hay una cierta fragmentación en los puntos de vista, en las miradas. O sea, vemos realmente opiniones muy diversas respecto a los temas que está enfrentando el mundo de hoy. Yo creo que hay preocupación de que, digamos, el multilateralismo no esté a la altura de las circunstancias que está atravesando el mundo, que no tenga los mecanismos para que se tomen decisiones más eficaces. Ojalá solucionar los conflictos por medio de negociación. ¿Cuál es la situación de la migración, que también México ha trabajado y colaborado con los Estados Unidos? La verdad es que ha disminuido mucho los números. Nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en diciembre de 2023 con Estados Unidos, donde llegamos a tener 12.500 personas tratando de entrar a Estados Unidos por día. Y logramos disminuir esto 66%. Hoy estamos alrededor de 3.000, 3.300 personas que sí tratan de ingresar todos los días, pero también hay un mecanismo que se llama el CBP-1, que es a través de citas que Estados Unidos deja entrar alrededor de 1.400 personas por día. Y también Estados Unidos ha abierto una opción para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que se llama el Humanitarian Parole. Permite la entrada de venezolanos, por ejemplo, y creo que eso también abre puertas, ¿no? Pero ahora los números han bajado de manera muy importante, e incluso también con Venezuela tenemos acuerdos para hacer retornos asistidos de venezolanos a Venezuela, y eso pues ha ayudado muchísimo. También tenemos acuerdos de retorno con Cuba, con Colombia, con Honduras, con Guatemala. Entonces ya eso ha logrado despresurizar el paso por México de muchos migrantes. México está tratando de detener la llegada de algunos de los productos químicos a los carteles. ¿Cómo ven esto? Estados Unidos y Canadá tenemos un comité trilateral en donde tratamos estos temas. Por otra parte, México sí ha puesto mucho más control en la materia de la producción y yo diría los precursores de fentanilo que entran por vía marítima desde China, desde India, desde Asia en general. Tenemos un sistema de control mucho más estricto e incluso coordinado con Estados Unidos. Pasando al tema de Haití, sabemos que ya se va a acabar esta misión, se tendría que renovar para principios de octubre. ¿Qué quiere que sepa la gente acerca de esto, que desde hace ya casi un año hay incertidumbre de cómo se va a manejar la fuerza multinacional? ¿Estaría México de acuerdo con una misión de cascos azules? Desde luego la extensión de la fuerza multinacional es lo que está en debate ahora. Creemos que sí debe haber una extensión de la fuerza multinacional, en tanto se define qué tipo de operación de paz se puede dar en Haití. La entrevista completa a la canciller de México, Alicia Bárcena, está disponible en todas nuestras plataformas de redes sociales y en nuestra página de internet, vozdamerica.com. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.